Hoy tenemos, bueno, nos acompañan Anabela y Mariana, que van a acompañar también la presentación. Vamos a hacer una introducción inicial, y después vamos a trabajar con ellas como compañeras. Bueno, yo vuelvo un poco al foco que, digamos, de esa introducción que viene todos los viernes. Algunos compañeros ya nos sentimos como el cafecito de los viernes que nos tomamos todos juntos, o el mate, y otros y otras por ahí se suman esta vez, por lo menos no tengo recuerdo de haberlos visto participando, desde el equipo, desde la Secretaría Académica, en el equipo de referentes tecnopedagógicos, didácticos y disciplinares, que estamos intentando o buscando los mecanismos y las estrategias para acompañar a los profesores y profesoras de cada carrera, de cada instituto, haciendo distintas acciones, y una de las acciones que estamos haciendo con fuerza es esta de sostener cada viernes un encuentro, una charla, intentando hacerla del modo más horizontal posible. Por eso la invitación a dos compañeras, bueno, la directora de la carrera de diseño industrial y a una profesora de la misma carrera, como para que compartan un poco la experiencia que están haciendo, y presentar un nuevo tema, ¿no? Siempre los temas que presentamos o que intentamos abordar tienen que ver con algún aspecto clave en la enseñanza, que se vincula con la tecnología y estas mediaciones tecnológicas que estamos aprendiendo a construir, ahí, con mucho dolor en algunos casos, con mucha dificultad, en un momento de mucha angustia, por ahí, esto que planteaba Ruth recién. Para muchos es eso, para muchos otros compañeros está siendo una oportunidad o un descubrimiento. Eso nos lo van trayendo, y bueno, hay distintas opiniones, ya haremos en algún momento alguna consulta de cómo se vive esto, ¿no? Pero la idea entonces es tomar algunos temas que son interesantes para ir abordándolos, que tienen que ver con formas de abordar la enseñanza y algunas cuestiones como más, si se quiere, chiquitas, en el sentido de que es como un plus que podemos dar a mejorar nuestras mediaciones tecnológicas para enseñar mejor, para que los estudiantes puedan aprender más, y que tienen de fondo, y que tienen abajo, son como puntas de iceberg, ¿no? Decíamos también en el equipo. Son puntas de iceberg porque son temas que tienen de fondo mucha construcción conceptual y en el campo de la tecnología educativa, de la enseñanza, de la educación a distancia, que se visualizan fácilmente y son puntas que tienen que ver con estrategias para enseñar, que son como claves, como tips, que se usa decir ahora, y que además tienen algún correlato en algún tipo de instrumentos o tecnología puntual, ¿no? Algo más instrumental, ¿no? Decimos como algún formato, algún soporte que nos puede ayudar. Y ahí confluyen un montón de cuestiones, ¿no? Yo veía recién, estaba Carolina por ahí, del Laboratorio de Escrituras, que siempre nos hace algún aporte, tiene una mirada desde la escritura, compañeros bueno, que vienen trabajando desde hace tiempo en la formación de los equipos docentes, en fin, aparecen un montón de puntas. Y en este caso tomamos el tema de las devoluciones, ¿no? Si se fijan, es un tema casi evidente, ¿no? Cuando enseñamos es casi evidente que uno devuelve al estudiante. En muchos casos la devolución es una calificación, uno devuelve con una nota, un 10, un 4, un 7, aprobaste, no aprobaste. En otros casos tiene otra construcción. Nosotros en esta propuesta, y en particular en la virtualidad, donde el profesor no está presente, ¿no? Como decía antes José Luis, yo estuve presente en el colectivo acá allá, evidentemente fue una clase sincrónica la que propuso en ese caso, en ese momento estaba ofreciendo una clase sincrónica donde reemplazó la presencialidad por, no sé, con lo que lo habrá hecho con Zoom, lo habrá hecho con Blickboard, bueno, con alguna de las herramientas que ya estuvimos compartiendo en otra oportunidad, que no es la única manera de dar clase. Entonces por ahí José Luis dice, uy, ¿hasta dónde conviene hacerle ese día esa hora? Porque en realidad tengo 2 o 3 personas, o una que está pasando esa situación. Y lo cierto es que en otros casos aparecieron situaciones en las que muchos estudiantes no se podían comunicar porque no tienen casa, bueno, porque la situación en las casas no es la más cómoda para participar en una clase. Empezaron a mirar como alternativas, y a lo mejor la clase que antes daban de 2 horas dan una clase más corta,
tecnológica o encuentran otras herramientas para traducir su clase, que habitualmente es presencial, a otro formato, ¿no? A otro formato, otro soporte, de otro modo. Entonces, eso es muy interesante para ir pensando, ¿no? ¿Qué herramientas usamos? ¿Qué mediaciones construimos? El foco de hoy no es ese, es esas devoluciones, cómo vamos construyendo devoluciones cuando queremos comentarle algo al estudiante de lo que produjo, de lo que hizo, de sus actividades, de así que yo voy a compartir una presentación muy cortita para poner en foco algunos temas con esto de las devoluciones y que van a empezar a introducir otros temas y otras cuestiones que son relevantes y vamos a ir trabajando en las próximas semanas. No solo en este espacio, ya van a ver, sino que van a aparecer, por supuesto, desde los institutos, que es donde toman más fuerza y toman raíz, y en distintos espacios que vamos transitando, sobre todo también con los referentes tecnopedagógicos, que la mayoría está por ahí disperso en estas páginas de Zoom que estamos viendo. A ver si puedo compartir, porque bueno, tiempo para lograr hacerlo. Acá voy. Me avisan si estoy compartiendo de modo adecuado. Yo lo estaré acá, no, es acá. Hice todas las descargas por si no está funcionando bien algo. Perfecto, Vero, se ve bárbaro. ¿Se ve ahí? Sí, bárbaro. Perfecto. Y se está grabando, ¿no, Meli? Que yo eso me quedé... Sí, se está grabando. Bueno, vos fíjate en eso. Bueno, esta presentación, la idea es simplemente, nada simple, pero pensar la devolución como parte de una cuestión que es crucial en la enseñanza, que es un componente más, que es central y que tiene que ver con la evaluación. Es central no porque esté separado de del resto de la propuesta de enseñanza, debería estar integrado, debería ser parte de una composición. Me pasa por atrás el camioncito que nos indica cosas. Pensar la evaluación como parte de la enseñanza. El proceso de la enseñanza incluye diferentes aspectos. Una es la evaluación y es parte esencial, constitutiva del aprender, ¿no? Y pensamos en general en la evaluación como algo, como un componente que nos ayuda a construir el aprendizaje con los estudiantes, a pensar las enseñanza. Entonces es una parte de la enseñanza que a la vez nos sirve como retroalimentación para devolver. Y ahí, para devolver información, para tomar decisiones, y para tomar decisiones respecto de cómo seguir enseñando. En nuestro caso, al estudiante debería servirle para recoger información sobre cómo podría seguir avanzando para aprender mejor. Y en esa línea queríamos tomar, en este caso, un aspecto lateral, si se quiere, que es esto de la devolución. Lateral en el sentido de empezó a aparecer desde los profesores, los institutos, en las carreras, cómo va a ser ese proceso de evaluación en esta pandemia, ¿no? Entonces, la evaluación, acreditación, qué va a pasar con los parciales, qué va a pasar con los finales, cómo nos ponemos. Yo quiero avisarles desde ahora que no tengo una respuesta, no vamos a hablar hoy de eso, de esa parte Pero, de la evaluación que tiene que ver con la acreditación. Se corta bastante, fíjate si podés bajar la cámara, a ver si se escucha un poco mejor. ¿Bajo la presentación o la cámara? No, tu cámara, no la presentación. Ok. ¿Ve? Sí, hola, ¿qué tal? Yo diría que todos aquellos quienes estamos poniendo el video lo saquemos, eso nos va a ayudar. Gracias, Carlos. Nos vamos todos al negro, entonces. Así quedamos Y totalmente se ve la uniformados. presentación, ¿no? Sí, se ve bárbaro, Vero. Buenísimo. Bueno, seguimos, me van diciendo. Entonces, no sé qué se escuchó y qué no, vamos de vuelta. La idea entonces es empezar a abordar el tema de la evaluación, empezar a pensar o poner el foco en la evaluación
como un componente central de la enseñanza y del aprendizaje, está integrado a la enseñanza y al aprendizaje, que no está separado, que no es que uno enseña y después se evalúa y aprende, y el estudiante aprende y después se evalúa y aprueba, no aprueba, y ahí se termina el proceso de la evaluación, y involucra muchísimos más aspectos, dimensiones, que es fundamental que los tomemos en cuenta. En este caso en particular, de este cuatrimestre tan especial que nos toca vivir, la evaluación viene asociada a esa modalidad de enseñanza, que es la modalidad virtual o mediada tecnológicamente, ¿no? Entonces pensábamos algunas cuestiones para introducir, que tiene que ver, como vamos viendo acá, con pensar el error como parte del proceso de aprendizaje, poder empezar a mirar cómo lo que el estudiante va produciendo, lo que produce a lo largo de, o mientras está aprendiendo, va mostrándonos, dándonos pistas de cuáles son los problemas que tiene para alcanzar ese contenido, para comprender lo que sea que estemos transitando. Y ahí se hace clave cómo hacemos para devolver, ¿no? Para explicitar lo que le está pasando al estudiante para acceder al conocimiento o al contenido o a la lectura que estamos queriendo enseñar. La devolución no es una devolución pensada exclusivamente en el momento del examen parcial, ¿no? Mirando y charlando con los profesores y profesoras de la universidad a través de los referentes, vamos viendo cómo en muchos casos la propuesta que se va haciendo tiene que ver con plantear una consigna o una propuesta de trabajo cada semana en el momento de la clase, y dejar librado hasta la otra semana a la vuelta de encontrarse con el estudiante otra vez, ¿no? Él o el grupo de estudiantes. Y en realidad lo que estamos planteando acá es ver cómo intervenimos para, más allá de las consignas y de las propuestas que hacemos, de una clase más expositiva, que puede ser una clase sincrónica, o dejar un texto, o mandar un video, es qué propuestas de actividades les damos, cómo recogemos eso que trae el estudiante, o el grupo de estudiantes, o el conjunto de estudiantes de toda la comisión, y hacemos devoluciones en cada momento. Entonces, ahí lo que el planteo que hacíamos es, las devoluciones aparecen, voy a dejar esto porque tarda en cargarse, pero el sentido de cualquier devolución tiene que ver con poder informar al estudiante por dónde está pasando, e informarse a uno mismo con esas devoluciones que hace sobre qué le va pasando al estudiante. Que pueda ajustar tanto el estudiante como uno como docente lo que va pasando. Entonces, si yo veo que mis estudiantes están comprendiendo mal una consigna o un contenido, hacer una devolución a tiempo me permite resignificar o reorientar, conducir el proceso que vengo teniendo. Pensamos en esta idea que creo que se había perdido en el momento que me avisó Meli que nos escuchaba, pensar en los errores que vamos viendo. Por ejemplo, planteamos un foro y aparece un error que puede ser recurrente de todos los estudiantes y las estudiantes, o puede ser de una persona en particular. Entonces, ¿cómo reorientamos a tiempo en un momento previo al examen? No hace falta esperar al examen para hacer la devolución. Si yo voy siguiendo las actividades que van construyendo los estudiantes, eso me permite a tiempo avisar y explicitar cuál es el problema para que se pueda seguir adelante. Y esto también marcar que a veces se trata de problemas conceptuales, de contenidos, o más profundos, y otras veces hay algún tema en la comprensión de la consigna, o la claridad en la definición de qué, cuándo y cómo había que entregar el proceso de avance, ¿no? La construcción. Ahí hago un llamado, que la devolución se puede hacer tanto en un foro como en una tarea que el estudiante tenga que entregar, como en cualquier, en un Google Drive, en un cuestionario, en una encuesta, ¿no? A partir de distintos instrumentos, yo como docente puedo encontrar
la forma de ayudar con una devolución a seguir adelante en el proceso. Una mención particular, que no la vamos a tomar hoy, tiene que ver con... ¿Sí? ¿Se escucha? Se me cortó. Sí, Vero, te escuchamos, te escuchamos. Seguí, Vero. Bien. Sí, ahí sigo. Entonces, pensar la idea de la evaluación como no solo como el momento final, como la evaluación sumativa, como la evaluación que acredita, como en un parcial, sino pensarla en su proceso, ¿no? En todo el proceso, en todo el camino que llega hasta ese momento. Entonces, pensar ese proceso nos lleva a pensar las devoluciones que se hacen en el medio, ¿no? A lo largo de ese proceso como parte de la construcción. Cualquier devolución debería traer, voy a esto que habla de apuntar a lo integral, ¿no? Y pensar siempre como devolución en el cuidado del estudiante para que no se sienta mal, digamos, en esos aspectos más afectivos, comunicacionales, para ayudar al estudiante a que no se sienta fuera de lugar, que no sienta que no está entendiendo nada. Y ahí hay una buena idea en pensar siempre reconocerle lo que ya logró, siempre plantearle lo que le falta construir, que siempre, ¿no? Aunque haya aprendido, tiene mucho que aprender. Si no aprendió demasiado, algo sí se le debe haber movido, y lo pendiente desde la perspectiva desde la que estoy enseñando. Yo tengo algunos, acá al interior, hay algunos ejemplos, ¿no? Tomados de los mismos campus y de las mismas propuestas que hacen, pero me parece que lentifica más, así que no las voy a mostrar ahora. Igualmente la presentación queda en el espacio del aula de enseñar el campus, así que después las pueden mirar. Y en algún caso lo tomaba, por ejemplo, el ejemplo que está en apuntar a lo integral, marca muy bien esto de mostrar lo que se alcanzó, lo que no se logró y lo pendiente. Sin embargo, como está devuelto ese mensaje, hay algo como que empieza desde la falta, ¿no? Y por ahí es interesante hacer todas las devoluciones desde lo que se tiene, desde lo que se construyó, desde lo que se logró, y no, por el contrario, desde lo que no se alcanzó. Hablamos de evaluación, y en este caso de la devolución en particular, como un aspecto multidimensional, ¿no? Entonces, pensábamos, la devolución se puede hacer individualmente o colectivamente. Por ejemplo, en un foro uno puede hacer una devolución que sea para todos los estudiantes y las estudiantes, pero también puede hacer una devolución que sea individual y contestarle a un solo estudiante porque está escribiendo algo fuera de foco otra vez, desde cualquiera de los aspectos, ¿no? Más conceptuales, más metodológicos, relacionado con la consigna en sí. O esto puede ser para todos, porque lo usamos como tipología y pensamos en diferentes grupos de respuestas que nos dieron, por ejemplo en un cuestionario o mismo en un foro, o porque creemos que es una respuesta que sirve para todo el grupo completo. En el ejemplo que tenemos ahí, si bien no se ve, se nota cómo las devoluciones se hacen en 3 capas, que tienen que ver con una capa para todos, alguna capa unos grupos y alguna capa más individualizada. ¿Qué pasa con lo público y lo privado en la devolución? Si yo tengo que marcar muchas dificultades a un estudiante y lo hago público, sobre todo en el campus virtual que queda escrito, es un poco vivido como un escrache. Entonces a veces vale la pena salirse del espacio público y compartirlo individualmente. Y la otra cuestión, entre muchas otras, pero que me parece más importante tener en cuenta acá, tiene que ver con cuál es el momento más oportuno para hacer el andamio que puedo lograr con la devolución. Y a lo mejor, cuando pase toda la semana va a ser mucho tiempo. Cuando pasen las 3 semanas, por ejemplo, una actividad que la pienso en 3 semanas, y la idea es que entreguen 3 semanas después, pero yo voy viendo en el camino hay algo que no se comprende, o todos o algunos. Entonces a lo mejor el momento de andamiar y de marcar algún rumbo o ajustar o plantear alguna ayuda no es al final del proceso, sino en el camino, porque en realidad lo que nos importa no es
evaluar lo que pasó en términos de acreditar si sabe o no sabe. Lo que me importa es que aprenda, ¿no? Entonces esto también cambia el sentido de la evaluación. A mí la evaluación me sirve para poder darme cuenta de qué le falta al estudiante. Y en ese sentido, la devolución explícita para el estudiante, esto mismo que es bastante obvio para el docente. Hay otro punto que tiene que ver con quién hace las devoluciones. Yo me imagino que muchos de los compañeros en este momento lo que van pensando es, bueno, ¿cómo hago yo con 100 estudiantes o con 40 estudiantes? No necesariamente tiene que ser individual porque yo le voy a hacer, claro, si yo pido una tarea que me manden un escrito a los 100 estudiantes y la devolución va a ser 1 a 1, por supuesto que la semana no me va a alcanzar, que las horas del día no me van a alcanzar, porque aunque tenga un párrafo por estudiante, me lleva muchísimo tiempo leerlo, mirarlo, analizarlo y volver. Entonces, hay que pensar las mejores estrategias y herramientas, en este caso, atendiendo a la situación particular que incluye la cantidad de estudiantes que tengo, que incluye el valor que puede tener hacer una devolución en ese momento, y elegir en qué momento. La devolución la puede hacer el docente, como decíamos, la podemos plantear en términos de autoevaluación, de algo de esto nos van a hablar después Anabela y Mariana. La devolución se puede hacer entre pares, puedo proponer que entre sí los estudiantes se vayan mirando, y es muy valioso lo que aprende un estudiante cuando le devuelve a otro estudiante con algunos parámetros, con algunos criterios y pautas establecidas por el docente. Hago esta introducción, la dejamos con eso, pasamos a Anabela y Mariana. Yo solo decirles algunas cosas, algunos materiales que van a encontrar en esta presentación, que como les decía está en el aula Enseñar en el Campus. Tenemos un acceso a distintos recursos, que también algo que no había planteado. Este acceso llega a distintos tutoriales. ¿Por qué? Porque uno siempre piensa que la devolución es una devolución escrita y larga. A veces la devolución no es tan larga, se pueden usar instrumentos muy potentes, como nos van a comentar en unos minutos, que ayudan a eso. Se puede hacer audio, se puede hacer algún tipo de recurso, se puede construir un material que implique, digamos, o que dé cuenta de distintas respuestas o aproximaciones posibles. Entonces, ahí hay un plus en usar herramientas adecuadas, en los distintos instrumentos que hayan trabajado los estudiantes, ir complementando con mediaciones tecnológicas lo más potentes posible. Bueno, en ese espacio, el enlace que les mostraba recién, hay acceso a tutoriales para grabar audios, para grabar videos, ya seguramente todos lo están manejando, pero para que sepan también, y a recursos del campus. Por otra parte, acercamiento a una herramienta que para mí es muy potente, me voy a volver a, bueno, es esta, esperen que voy a volver acá atrás, así no me salgo. Este texto, que está ahí accesible, trae como idea, es la escalera de retroalimentación, y lo que propone es plantear como si fuera una escalera, ¿no? Como si uno pudiera dar algunos pasos al hacer la devolución. Entonces, hay una primera cuestión a marcar en cualquier devolución que uno hace, que tiene que ver con aclarar lo que no se termina de comprender porque no está bien expresado, porque no termina de abordarse. En un segundo paso, o en un segundo peldaño, estaría valorar lo que se construyó, valorar algo del avance que se hizo. En un tercer peldaño, estaría expresar inquietudes, dudas, preocupaciones respecto de la construcción que se viene haciendo. Y en un cuarto peldaño, hacer sugerencias para mejorar lo que hay. Esta escalera la venimos probando en algunas materias en las que estamos en la universidad y en otros espacios, y funciona muy bien, no solo para uno como docente, ¿no?, sino también para que los estudiantes se comenten entre sí. Ahí hay algo, todos, yo me incluyo, supongo que el resto de los profesores y profesoras también, cuando uno recibe la devolución de una evaluación, la devolución de una producción de cualquier tipo, realmente es un momento crítico, es un momento en el que uno se preocupa, uno se angustia,
Entonces, es muy importante ponerse en ese papel, en eso que va a recibir el estudiante, y cómo hacer para que el estudiante se pueda sentir bien, que se pueda sentir valorado, que se pueda sentir querido, y que esas son cuestiones diferentes de cómo se avanza con el contenido. Esto parece una obviedad, sin embargo, a veces cuando miramos las devoluciones de otros o las nuestras propias, no tuvimos presentes a lo mejor porque no tuvimos tiempo, a lo mejor parece una obviedad que el otro es una persona a la que queremos y valoramos independientemente de la producción que hizo en un momento. Pero, si lo pensamos desde las sensaciones que suelen aparecer en cada uno de nosotros, la valoración suele parecer como asociada a la producción, ¿no? Que es un problema de nuestra época quizás, y de nuestro tiempo, de las exigencias del mundo académico, del mundo laboral, pero por ahí también para pensarlo. El otro material que también compartimos es el acceso a un capítulo de un libro. Tengo ahora la pantalla y les muestro el libro. Es, más allá de las pruebas, la retroalimentación y la mejora de los aprendizajes. Se accede, a ver si llega, acá lo tengo abierto, más fácil. Es un capítulo, sobre todo las primeras páginas, van a ver, hay un caso, pero hay unas pistas bastante interesantes para trabajar en las devoluciones. Así que tienen el acceso ahí, yo salgo porque no tiene sentido mostrarlo ahora. La idea es que pudieran tener un material también de soporte para seguir pensando en este tema. Si les parece, yo le paso el micrófono y no el video, por lo visto, a Anabela y a Mariana. Salgo de la presentación, nada, agrego nada más, en vez de poner mi cara, pongo el libro que les estaba compartiendo ese capítulo, como para que sepan que es un material que puede resultar valioso en esta clave, ¿no? La evaluación, pero además en particular las evoluciones que hacemos para un parcial o para cualquier otra actividad en la que el estudiante esté participando. Paso la palabra a Anabela, me callo y seguimos por acá, así que en un ratito nos volvemos a dar. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar de otro lado. Es raro, ¿no? Dar clase así y no poder verles las caras a todos, pero allí vamos. Bueno, ayer Vero nos proponía compartir algunas herramientas que nosotros usamos en diseño industrial. Yo trabajo hace muchos años en la carrera de diseño industrial en UBA, con grupos muy grandes de estudiantes, haciendo proyectos donde es un gran tema hacer una devolución, ¿no? Porque tenés talleres con 80, 90 personas, donde la enseñanza es básicamente cómo aprender a diseñar, y cada estudiante trae un proyecto distinto. Entonces, ya hace varios años que venimos haciendo un proyecto de investigación que pone el foco en cómo enseñamos nosotros a diseñar, que seguramente cruza otras disciplinas, ¿no? Porque me imagino que todas las que tienen prácticas pasan por lo mismo, en contextos con mucha gente. Y una de las cosas que veíamos es lo crítico que es el momento de la devolución, ¿no? Nosotros lo pasamos como estudiantes cuando después de un año de cursada alguien te da una nota y uno no sabía esa nota qué implicaba, y no nos permitía a nosotros entender cuáles eran nuestras fortalezas y debilidades, ¿no? Qué cosas habíamos aprendido mejor y en qué cosas teníamos que seguir trabajando. Entonces, como eso es un punto crítico que uno vive como estudiante, con mi equipo de FADU, hace muchos años que venimos trabajando en esto, y la idea era compartirles un poco lo que venimos ya haciendo y cómo las estamos usando en Hurlingham, ¿no? Que es donde venimos trabajando también con parte del equipo que también damos en FADU y con quien hacemos estas investigaciones y generamos estas herramientas. Así que yo ahora voy a compartir la pantalla. Me acompaña en esta presentación Mariana Masigosh, que también es docente de UNAUR en lo que es materia de taller, en una materia con mucha práctica. Acá estamos, a ver, creo que es esta. Sí. ¿Se ve bien? Suponemos. Bueno. Perfecto, se ve bien. Bueno, genial. Sí, se ve bien. Bien, genial, gracias. Bueno, ayer cuando hablábamos con Vero decíamos, bueno, enfocarnos en la devolución, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros las devoluciones en materias que tienen grupos grandes y donde hay muchos proyectos que se hacen en paralelos y donde la respuesta no es única, ¿no? No es un ejercicio de una disciplina
científica donde la respuesta es más unívoca, sino que nosotros trabajamos en proyectos donde las respuestas pueden ser muy variadas y enfrentamos un montón de estudiantes distintos que también tienen que aprender las herramientas que nosotros necesitamos enseñarles. Entonces, una de las primeras cosas que para nosotros era importante destacar es esta cuestión que la evaluación y la devolución no se pueden separar, que son dos elementos que están todo el tiempo jugando al mismo tiempo, porque si nosotros damos una evaluación y damos un número, por ejemplo, que es lo más habitual, ¿no? Dar de la escala del 1 al 10, sin decir qué significa ese número, al que le fue bien, se queda por ahí tranquilo y sigue su camino en la materia o en la próxima materia que le toque el plan de estudios, pero al que le fue mal no le da muchos indicios tal vez de por qué le fue mal, a menos que sea un caso muy claro donde sea evidente que el estudiante no hizo nada en todo el año o en todo el cuatrimestre. La realidad es que si solo tiramos un número sin dar una devolución, lo que vamos a generar seguramente es una crisis de parte del estudiante y una mala práctica de enseñanza de parte del equipo docente. Entonces, una de las cosas que reflexionábamos con el equipo es esta cuestión de que la nota mata el proceso, porque si nosotros, lo más importante es el proceso de enseñanza, ¿no? Por lo menos es mi visión, no es el resultado, sino todo el camino que voy construyendo. Y todo termina en una nota, sin un contenido detrás, donde yo le pueda contar al estudiante cuáles son aquellas fortalezas que ha tenido la materia y en qué puntos debería reforzar. Finalmente esa nota, si es una mala nota, mata todo el proceso que se hizo, porque finalmente me quedo sola con la angustia, tal vez de no haber aprobado la materia. Entonces toda esta cuestión de que evaluación y devolución tienen que ir de la mano, para nosotros es muy importante. No es solo dar la nota, sino antes de dar la nota es empezar un poco a contar el contexto y el porqué finalmente de ese número al que llegamos. Que es un número aparte, que es un sistema que nos impone el sistema educativo, no es una cosa que elijamos, pero que finalmente en las actas tenemos que reflejarlo con ese número. Entonces, como la nota mata el proceso, nosotros vamos a tratar de hacer siempre foco en ese proceso, y que el estudiante vaya dando paso a paso, pudiendo disfrutar de ese proceso y teniendo de parte de los docentes y de los estudiantes una devolución de cómo va construyendo ese camino del aprendizaje. Nos parece que es fundamental, ¿no? Entonces, otra de las cosas que salían en la investigación que estamos haciendo, donde hacemos muchas observaciones durante el dictado de la materia, hacemos muchas entrevistas a los estudiantes y a los docentes también que trabajamos en estas materias, es una crisis con el término corrección, ¿no? Porque el término corrección parte de la idea de que hay algo que está mal y que tiene que ser modificado. Entonces, una de las cuestiones que venimos trabajando bastante es no hablar de corrección en un ejercicio, sino hablar de devolución o buscar otra forma que no sea negativa, ¿no? Porque corrección ya de por sí da la idea de que hay algo que no está bien y que debe ser cambiado. De hecho, si leen el significado de la Real Academia Española, es tremendo lo que significa, y estamos muy acostumbrados a todo el tiempo estar corrigiendo al otro. Entonces salir de ese término y tal vez tomar la devolución como un término también que acompaña el seguimiento de los ejercicios de los estudiantes. Porque esta devolución es una guía del proceso y en un estado de situación de este aprendizaje. O sea, si yo voy dando devoluciones, no solo al final, también tengo una idea de dónde estoy parado como estudiante, ¿no? Cuáles son aquellos aspectos que necesito fortalecer, y también al equipo docente lo orienta respecto de cuáles son las estrategias que debe hacer para que esos conocimientos que uno cree que están siendo alcanzados y no lo están siendo, puedan ser cambiadas, ¿no? La manera de mejorar las estrategias es teniendo esta evolución continua de la devolución. Creo que incluso cuando uno planifica la materia, hay que pensar que todo el tiempo la va a tener que replanificar en base al feedback que hay por parte de los estudiantes, ¿no? Por más que hace muchos años que uno da una materia, y nosotros seamos siempre los mismos, los que se sientan en nuestras aulas, o en este caso los que entran al campus, son otros estudiantes. Entonces, creo que incluso esta planificación que uno puede tener muy aceitada, a partir de las devoluciones que uno va generando, porque la devolución implica analizar los trayectos de los estudiantes, uno tiene, o por lo menos pienso yo, debería tener la capacidad de ir adaptando esa planificación a la realidad del equipo con el que está trabajando de estudiantes.
Y entonces, como nos encontramos ante estas materias que son de muchos estudiantes, donde hay proyectos que se hacen o individual o en grupo, pero que implican evaluar proyectos que son distintos entre sí y que no podemos aplicar un multiple choice porque no hay una respuesta única, como les decía antes, desarrollamos una plataforma, que en este caso se llama MIFADU, y que lo que nos permite es que los estudiantes carguen los ejercicios que se van haciendo en el año, pero para la cual desarrollamos una matriz de evaluación que les voy a mostrar ahora, que tiene que ver con entender, poder comunicar mejor la nota. ¿Qué quiere decir esa nota que un profesor me termina dando? Entonces, generamos esta matriz de evaluación, esta matriz gráfica, que para los que son estudiantes de diseño es más fácil de comprender, porque lo gráfico nos resulta más fácil de visualizar, y dividimos las variables de evaluación de cada ejercicio en 5 componentes, ¿sí? De acuerdo al ejercicio definimos esos componentes, siempre son 5, y cada uno de estos componentes vale de 0 a 2 puntos. Como ven acá, ¿no? Cada uno de estos círculos vale 0,50, y si uno tiene el máximo en cada punto, tiene 2. Y entonces la nota se va componiendo con lo que le da de puntuación en cada eje, siendo obviamente el máximo tener 2 en cada uno, por lo cual la nota final es 10. Esta matriz a nosotros nos permitió, por un lado, tener mucho más claro al momento de lanzar cualquier ejercicio, tener muy claro para nosotros, para comunicar a los estudiantes, cuáles eran esos elementos que nosotros íbamos a evaluar. Es decir, que en la planificación de cualquier ejercicio, partimos de la base de pensar cómo después va a ser esa devolución, y esa devolución está alineada con estos objetivos que nosotros necesitamos que los estudiantes aprendan. Entonces, estos objetivos se comunican al inicio de cualquier ejercicio, y es sobre los cuales después vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos, en este caso, este estudiante tendría 10 porque tiene 2 puntos en cada una de las variables, más allá de ver un 10, uno puede ver en cada uno de los elementos dónde está mejor o peor parado, ¿sí? De acuerdo al puntaje que haya sacado. Si sacó 0, si sacó 0,50, 1, 1,50 y 2. Nos es mucho más fácil dividir la nota en 2 de cada eje, porque es más contundente. Entre 0 y 2 no hay el 1, el 1,5, el 2, así hasta llegar al 10, y al estudiante le es más fácil entender si su problema es de la comunicación de ese proyecto, o del proceso que tuvo en ese ejercicio, proyecto y demás. Y acá pueden ver 2 casos distintos de evaluaciones que hemos hecho, ¿no? En este caso, esta creo que tenía un 3, esta tenía un 7, creo, pero lo que nos permite también es ir viendo con todo el grupo, ¿no? Si tenemos 50 o 100 personas, poder ir viendo todas las gráficas de los estudiantes, y nos permite hacer esto que ustedes ven acá, que es superponer el resultado de cada una de esas evaluaciones, y entender para el equipo docente cuál es el objetivo de ese ejercicio que se entendió menos, porque si todos tienen una menor calificación en ese eje, obviamente seguramente es que nosotros como equipo no supimos transmitir ese concepto, y es donde tenemos que trabajar más. Entonces, este sistema gráfico nos permite en las devoluciones, porque acá esta charla básicamente tiene que ver con devoluciones, que esas evaluaciones que estamos haciendo podemos comunicarlas mejor en las devoluciones a través de estos gráficos que vamos creando, donde no se ve solo el gráfico de un estudiante, sino que nos permite empezar a hacer estas proyecciones y entender todo ese grupo que tenemos en un aula en un momento, cómo está comprendiendo los ejes que estamos evaluando. ¿Vamos bien? ¿Están ahí? Sí. Sí. Bueno. Estamos Bien. acá. Sí, sí. Mariana, Esta ¿querés sumar acá? herramienta, Sí, sí. Anabela, Sí. esta herramienta, ¿dónde la podemos encontrar para poder aprender a usarla? Sí. Nosotros es una herramienta que es abierta a todos, tenemos un blog donde vamos comunicando todo lo que hacemos en esta investigación, por lo cual se las pasamos después porque justamente es abierta, es para que cualquiera lo utilice y está muy explicada, y obviamente estamos acá nosotros para ayudarlos también a repensarlo en otras asignaturas de otra tipología, que me parece que eso es un desafío que está buenísimo, ¿no? Pensar en, no sé, en enfermería, en alguna materia práctica, cómo esto se podría utilizar también,
pensando también en los grandes volúmenes de estudiantes que yo sé que tienen en la carrera de enfermería y en cualquier otra carrera. Creo que está bueno como, o sea, es algo que nosotros usamos en taller de diseño, en una materia de proyecto, pero que se podría llevar a otras materias. Y acá vemos el mismo gráfico, ven acá abajo, dice, por ejemplo, el eje propuesta proyectual al estudiante, cuando nosotros lanzamos cualquier ejercicio, le decimos, obviamente que vale de 0 a 2, y le explicamos un poco qué es propuesta proyectual, o sea, a qué nos referimos con propuesta proyectual, porque para nosotros es una obviedad, pero para el estudiante es algo tal vez nuevo, y tiene que ser claro qué es aquello que nosotros estamos refiriendo en ese eje, ¿sí? Y entonces acá también, en estos dos gráficos vemos como no solo se evalúa un proyecto, sino que se puede evaluar el producto en sí. Hablo de producto porque en diseño industrial terminamos generalmente haciendo productos tangibles, ¿sí? Entonces, esta herramienta permite evaluar tanto el producto, y entonces si uno está evaluando el producto, ese objeto que el estudiante desarrolló en la materia, tiene ciertas variables para ser evaluadas, y si estamos hablando del proyecto, las variables son otras, ¿sí? Siempre tenemos estas 5 variables y las modificamos en base a las necesidades que tenemos en ese ejercicio en particular. ¿Está bien? Mariana, ¿vos querías agregar algo acá? No, eso, que esto justo era un conjunto de matrices que respondían al trabajo final, ¿no? Que entonces por eso tiene varias instancias de lo que es la devolución final, y tiene esto que va de lo general, por eso la evaluación del proyecto en su totalidad, la evaluación del producto, y también tiene una instancia de la evaluación de lo que nosotros llamamos diseñante, que es el estudiante de diseño, porque también hay un proceso que va sucediendo en cuanto a sus aprendizajes que no siempre tiene que estar reflejado, ¿no? Cuánto aprendió, por decirlo de manera muy simplista, pero cuánto aprendió no siempre está reflejado en ese producto final, ¿no? Entonces, poniéndole foco al tema del proceso, es que tratamos de evaluar en lo que es el proyecto final todas estas dimensiones, como decía también Vero al principio, ¿no? Claro, a veces es como tomar el examen final y te fue mal en ese examen final, pero uno sabe que ese estudiante estuvo haciendo todo un camino y que los conocimientos los tiene, pero no los pudo demostrar al último momento. Bueno, ¿cómo se puede ir haciendo esa evaluación de todo el proceso y esa devolución paso a paso también para que el estudiante sepa dónde está parado, ¿no? Y nosotros también poder ayudarlo en el caso que ese estudiante o todo un grupo esté encontrando dificultades en algún tema en particular. Bueno, y acá, Mariana, este era donde esto era lo que decía recién, sí. Sí, exacto, sí. Cómo se va construyendo la nota final, bueno, estos son como nombres muy nuestros, ¿no? Pero son diferentes ejercicios, y acá abajo va la nota de cada uno, finalmente tiene su nota final, pero esta herramienta la usamos en algunos momentos de un proyecto y también en la evaluación final de la asignatura, ¿sí? No es el único método, porque uno no siempre hace una devolución de una etapa de un ejercicio con una nota, y entonces eso lo vamos a mostrar más adelante. Claro, me parece que empezamos como mostrando vamos de lo general, sí, a lo particular. Claro. Otra cosa que hacemos con esta herramienta es que el estudiante use la misma herramienta para autoevaluarse. Entonces acá ven, ¿no? Lo hacen en papel, y no solo tienen que llenar esta matriz, ¿no? En cada punto, cómo ellos sienten que están, sino que les pedimos que abajo hagan algunas observaciones escritas, y nos permite a nosotros poder comparar nuestra evaluación con la evaluación del estudiante, y compararlas gráficamente y ver cuál está siendo nuestra visión respecto a su proceso y cuál está siendo la visión del estudiante respecto a esto. También nos pasa cuando hacemos muchos ejercicios en grupo, y cuando termina un ejercicio en grupo les pedimos que cada uno haga una autoevaluación individual, y lo que hemos llegado como una de las conclusiones es que si ese equipo se llevó bien durante el proceso, sus autoevaluaciones son muy parecidas, y si en ese equipo hubo muchos conflictos, las autoevaluaciones no se parecen en nada entre sí. Así que son indicios que vamos teniendo en base a esta matriz y a las observaciones que vamos haciendo de su uso, ¿no? Mariana, ¿vos querés sumar algo acá? ¿Sigo?
Sí, nomás. Estaba Bien. leyendo también el chat para ver si había algunas preguntas Bien, en bien, relación bien, a seguilo esto. vos. Digamos, había una que tenía que ver con esto de los 0,5, ¿no? O el 1,5. Es un poco Sí. también, va a cuenta de cada docente o equipo docente. Por ejemplo, yo en lo personal intento no usar, sino que sea siempre 0, 1 y 2, pero también depende de la situación. Puede pasar que esté un poquito más que lo que es nivel, pero, y así sucesivamente. No es que haya, digamos, ahí también juega un poco el sentido común y todo lo que se va trabajando clase a clase, ¿no? Que como bien decían recién, Carlos comentaba, es cierto que nosotros tenemos una modalidad que vale la pena volver a relatar, que es todas las clases son devoluciones, porque son encuentros en donde vemos y trabajamos sobre producciones. Es muy raro que suceda un encuentro, una clase en donde solamente se exponga material por parte nuestra y no haya una retroalimentación. Entonces, digamos que es cierto que eso es algo desde lo que partimos, que es muy importante, que es esto, que cada uno de los encuentros que tenemos están centrados en ese momento de intercambio y de devolución. Sí, ahí extrañamos lo físico y estamos buscando, estamos como todos navegando esta virtualidad, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estar en el aula y estar 4 horas seguidas mostrando lo que los estudiantes, hacemos lo que se llaman enchinchadas, que es que todos los estudiantes llenen el aula con sus producciones y nosotros empezar a agrupar y dar devoluciones ahí en el momento, en vivo, y en este momento no lo tenemos y estamos probando otras herramientas que ahora en un ratitín les vamos a mostrar. ¿Sí? Ahí hago un comentario más de una última pregunta que me parece que es interesante, que cómo se organiza si los ítems tienen diferente peso. En realidad lo que pretendemos es que si hay algún aspecto que tiene mayor relevancia, que a lo sumo sea desglosado, de manera tal que no suceda esto, porque en algún momento lo probamos. ¿Qué pasa si un eje tiene más puntaje que otro? Y claro, y lo que pasaba era que finalmente la visualización de ese dato, que apela al pensamiento visual, no funcionaba como tal, porque vos estabas comparando cosas que no partían desde el mismo lugar. Entonces, si hay algo que es de mayor relevancia, bueno, entonces tiene que estar más desglosado. O sea, será un título que cubra 2 ejes, por ejemplo. Exacto. Bien. Bueno, y también nos permite ver a lo largo de la materia las evaluaciones que va teniendo cada uno de sus estudiantes en un ejercicio, ¿no? Acá tenemos un estudiante y sus diferentes trabajos prácticos, y encimamos los gráficos para entender finalmente cómo está siendo el aprendizaje de este estudiante en los diferentes ejes que nosotros necesitamos que el estudiante termine sabiendo para aprobar la materia y para pasar a la que le sigue, ¿no? Entonces, encontramos en este sistema gráfico un montón de posibilidades que un número solo no te da. Y percibimos que, porque hace varios años que lo usamos, que al estudiante le es más claro observar esto así y que nosotros comuniquemos bien los ejes y él sepa o ella sepa exactamente cómo está su año, para entender la persona dónde tiene que mejorar su aprendizaje y dónde nosotros tenemos que mejorar también, ¿no? lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando, y reforzar donde vemos que las cosas no están funcionando bien. Otra herramienta que usamos para las devoluciones es esto que le llamamos Minifoda. No es el nombre que a mí más me gusta, pero lo que tiene de interesante es que, más allá de decir, bueno, este es el gráfico como te dio y esta es la nota, es destacar estos 3 aspectos que tienen que ver con qué elementos tendrías que mantener como estudiante, que están bien, que están alcanzados, dónde deberías mejorar, ¿sí? Los gráficos nos dan un poco la idea de cuáles son aquellos aspectos que el estudiante no está terminando de comprender y nosotros no hemos sabido enseñar,
y cuáles son aquellos elementos que es interesante que explore, ¿no? Lo interesante de estas materias es que tenemos, cada estudiante tiene una forma distinta de ver el tema. De hecho, nosotros decimos que no hay una sola forma de diseñar, no hay una fórmula para que uno aprenda a diseñar, sino que cada uno tiene que ir construyendo su propia metodología, y entonces esta herramienta también nos permite descubrir en cada estudiante cuáles son aquellos aspectos interesantes que sería como muy valioso que la persona haga una inmersión y pueda explorarlo más. Y entonces acá sí es un trabajo escrito, que no lo hacemos solo nosotros, sino que muchas veces lo hacen entre pares o entre equipos, ¿no? Se pasan los trabajos, y es interesante ver las reflexiones cruzadas que vamos teniendo. Mariana, ¿querés compartir tu pantalla para ver esta herramienta? Esto Dale, es algo perfecto. nuevo que tiene que ver con la virtualidad, ¿no? Estas exposiciones de trabajos que hacemos en el aula, ahora las hacemos a través de esta herramienta. Espera que dejo de compartir yo. Sí, un poco con el criterio que decía Ana, ya esta herramienta de mantener, a ver, ahora yo estoy acá, de mantener, mejorar y explorar, ya es una herramienta que también la usamos no solo una vez que concluye el ejercicio, ¿no? Sino que tratamos de también ir incorporándolo y transformándolo en rutina a lo largo de todo el proceso del ejercicio. Ahora, un poco yendo al hoy y al acá, en UNAUR y en cuarentena, todos tuvimos la propuesta de armar estas primeras 4 clases, que en lo personal fue una oportunidad buenísima como para replantear y rediseñar ciertas partes de la materia. Ahora, esto que están viendo acá forma parte de la materia Introducción al Diseño, que sería la materia, la primer materia proyectual que tienen las y los estudiantes, y lo que pretende hacer y el rol que pretende cumplir esta plataforma es la pared del taller de diseño. Nosotros, como decíamos antes, cada encuentro, cada clase se trabaja sobre las producciones que van haciendo las y los estudiantes. Entonces, lo que tratamos de hacer es que en este espacio esas producciones se puedan ir subiendo y compartiendo, y a partir de ahí ir pudiendo hacer diferentes devoluciones. Tenemos devoluciones, por ejemplo, la clase 1, que dura una semana, tiene 3 actividades. Todas las clases de estas 4 primeras están armadas como en un formato de sistema, ¿no? Donde cada una de las clases tiene 3 actividades, y lo que tratamos de hacer es ir dando devoluciones parciales a cada una de las actividades, y luego, al término de esa clase, una devolución general, que para la mayoría puede parecer bastante aburrido porque es un escrito, pero bueno, nosotros no solemos tener muchas cosas escritas, entonces a veces hasta resulta una manera diferente, ¿no? Pero también acá les muestro una evolución general donde ya empezamos también a tener no solo esto de poder ir repasando lo sucedido en cada una de las actividades, esclareciendo el hilo conductor, que si bien fue anticipado en la consigna, lo volvemos como a traer a colación. En el centro está un poco lo que fueron armando con esta actividad, que es una línea de tiempo, que la puedo mostrar un poquitito acá. Esto es una producción colectiva, o sea, cada uno de los estudiantes fue subiendo su producción, y a su vez también lo vamos vinculando con los contenidos, ¿no?, específicos que se van trabajando en cada una de estas clases. Una de las cosas que hablábamos cuando estábamos pensando un poco cómo compartir esto, o qué podía tener de relevante compartir nuestra experiencia, decíamos, bueno,
por un lado esto, ¿no? Como de considerar siempre que se va a hacer una evolución grupal desde el inicio de la planificación, porque entonces pensamos las consignas en relación a que lo que suceda, o sea, cuando se producen, cuando hay producciones, que lo interesante esté en ese cruce de producciones, en la construcción de algo general a partir de las particularidades. También que nosotros, por ejemplo, algo que estamos haciendo es ir incrementando progresivamente la complejidad de estas devoluciones. En un primer paso, en la primera semana, y diría más bien en la segunda semana, la devolución tiene que ver más con hablar sobre los mismos exactos puntos que se mencionaron en la consigna, ¿verdad? Como que no haya mucha duda sobre qué estamos hablando y cómo estamos hablando del trabajo que se desarrolló. En un siguiente paso ya vamos a empezar, y esto es lo que estamos en este momento en curso, ¿no? Pero vamos a empezar a agrupar las producciones con algún tipo de categorización, que en general no siempre los podemos anticipar, porque sino que es algo que se va dando según las cosas que van haciendo, es como nosotros organizamos, pero agrupamos las producciones y luego la devolución la damos diciendo, bueno, sucedió esto y aquello, y podemos ver con ejemplos concretos estas agrupaciones, ¿no? Que quizás no hablan solamente de una persona, pero sí de un grupo de estudiantes. Sí, y esas, Mariana, esas agrupaciones suceden en base a lo que aparece que hacen los estudiantes, o sea, no los podemos anticipar. Cuando vemos lo que ellos presentan, ahí empezamos a entender cuáles son estas agrupaciones posibles de contar en estas devoluciones que son en grupo, ¿no? Exacto, y esa es la complejidad que tiene, ¿no? Todo esto, porque son cosas que es a partir de lo que va sucediendo, es lo que se va formulando. Hay una estructura, hay un esquema que seguimos, pero lo que sucede en sí se va dando con cada grupo de manera diferente. Un siguiente nivel de complejidad de evolución va a ser el poder, a partir de las producciones, hacer reflexiones que no estaban previstas, ¿no? Como empezar a plantear nuevas preguntas y por lo tanto nuevos temas, y que se descubren nuevas cosas, digamos, lo más, para nosotros lo más relevante de las devoluciones colectivas, y cuando uno tiene esto de decir, yo lo que quiero hacer es vincular todo lo que está pasando, tiene que ver con trascender lo evidente hasta llegar a eso que nos sorprende, que no teníamos pensado que iba a pasar, rescatarlo y desde ahí plantear nuevas incógnitas para seguir trabajando. Pero ahora, o por lo menos yo en lo personal, ahora que lo veo como de una manera hasta más racional, vamos tratando de hacer un proceso, un andamiaje, ¿no? Entre devolución y devolución, para que entonces, cuando uno hace una devolución general, porque nosotros nos apoyamos mucho en las devoluciones generales, porque contamos con comisiones de 60 personas, y que ¿Cómo se llama el programa que usé yo anoche? ¿Qué programa? No era para nosotros. Perdón. No. No hay ningún problema. Este programa se llama Miro. Miro. Le estaba preguntando a mi niña si el que yo vi de anoche era este o no. Porque viste, yo acudo al adolescente que está en mi casa. Claro. Bien, Perdón, no era con micrófono. No, no hay ningún problema. Este es una hermosa herramienta y plataforma, se llama Miro. Algunos seguramente conocen el Padlet o Lino, que son otras que son de eso tipo muros, que son muy buenas. Ese usé, el Padlet. El Padlet, sí. Claro. Lo que tiene es que esta te permite hacer este tipo de cruces, ¿no? Como poner flechas, subrayar, agarrar una cosa de un lado del otro, y que cada uno suba con su propia impronta. En cambio el Padlet es lo que te hace, es como que te estandariza todo, ¿no? Está todo en un mismo formato. Entonces, la previsualización de lo expuesto está muy limitado. Y para nosotros... Mi preocupación... Sí. Perdóname, el alumno tiene que tener bajado esos programas,
puede hacerlo con un celular, con cualquier Sí. celular. Esa es mi preocupación Sí. cuando armo algo. Claro, nosotros lo que hicimos fue establecer, te diría, 3 herramientas nada más con las que nos manejamos desde el principio, e hicimos estas pruebas de que se pueda acceder a las mismas herramientas, tanto desde una PC como desde un celular. Esta nos permitía eso, nos permitía que tengas la misma interfaz en la compu como en el celular. Por supuesto, siempre el celular todo es más restringido en el sentido que uno lo está haciendo con el dedito, ¿no? Digo, como que eso tiene, por supuesto, sus temas. Pero nosotros lo que hicimos fue concentrar todo lo que tiene que ver con las consignas y los foros de consultas sobre esas consignas en el campus. Todo lo que tiene que ver con producciones en el muro de cursada, que es este, y luego tenemos un encuentro semanal sincrónico que está en el medio de del inicio y el cierre, digamos, de la clase, que también coincide en el medio de la actividad principal, o sea, la actividad que requiere del mayor desafío intelectual, para que justamente podamos ahí hacer un intercambio de consultas en vivo y hasta mismo recorrer estas herramientas o recorrer los espacios que vamos transitando. Pero lo que tratamos de hacer es acotar muchísimo a estas únicas herramientas. Ahora, esta, por ejemplo, que es maravillosa, igual tiene sus temas con lo que tiene que ver con las cuentas gratuitas, claro. porque te permite solamente armar 3 muros editables, y si cualquiera de los 110 que están acá adentro crea un cuarto muro, te inhabilita el primero, bueno, cosas que vamos, como Vamos decían aprendiendo. antes, vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Lo bueno es que es como la herramienta para hacer esta cuestión de la devolución, que siempre la hacíamos en el taller. Bueno, es el ensayo así, y la verdad que los chicos están participando, están subiendo, tenemos una baja cantidad de gente que no está participando, ¿no, Mariana? Sí, No de son hecho, muchos. en este momento me resulta extraño que no haya nadie acá adentro, porque en general lo otro que tiene de lindo está que vos podés ver los nombres de las personas moviéndose por el espacio, por más que sea una cuestión emocional, porque no es que haya un intercambio real, pero digo, bueno, vos ves que no estás solo, ¿no? Que hay otro que entra en el mismo horario, que también está ahí tratando de lidiar, y de pronto ves que aparece una imagen gigante, sí, está subiendo su foto y no está pudiendo achicarla, entonces un poco pasa por ahí, y eso está buenísimo. Una de las cosas que también hablábamos era esto de que quizás varios lo empezaron a escuchar más que nada con sus hijos o demás, porque se está implementando principalmente en primaria, pero esto de las rutinas de pensamiento, me parece que, digamos, todo esto también, y todo lo que nos vienen presentando Vero y su equipo, y los no me sale el nombre, los referentes tecnopedagógicos que nos ayudaron un montón en todo este armado, es esto de sistematizar, ¿no? Generar ciertas rutinas y demás. Entonces, esto, por ejemplo, que Ana mostraba de mejorar, mantener y explorar, o esto de devoluciones parciales y luego una devolución general, implementarlo sistemáticamente, ¿no? Generando una rutina, y hasta que luego esa pregunta, las preguntas que te hace la devolución, luego te las hagas solo, y no llegar al momento de la nota con la gota gorda, diciendo, ay, ¿cómo me irá? ¿Qué va a pasar? Sino que sea una cosa más, bueno, yo ya transité todo esto, más o menos tengo que saber dónde estoy. Después, digamos, a nivel herramientas, las cosas que estuvimos probando para las devoluciones es los foros, que son grupales, con lo cual todos podemos ver los comentarios de todos, pero no ves la producción, ¿no? Es como, es una devolución corta, son más bien intercambios, diría yo, más que devoluciones. Después tenés actividades que tienen esta posibilidad de retroalimentación, y para nosotros el más fuerte es el muro de cursada, porque podemos hacer estas devoluciones colectivas apoyándonos en las producciones, o sea, no se pierde de vista sobre qué estamos hablando porque está ahí al lado, ¿no? Ustedes fíjense que acá, no sé si se alcanza a ver, pero
está la clase 1, estas serían las 3 actividades y la devolución general está acá. De, por ejemplo, lo que es la actividad 1, que principalmente sucedió en el campus, está la devolución parcial, y así sucesivamente. A veces las devoluciones son simplemente un comentario que vincule lo sucedido o no. Me parece, y también, por ejemplo, en esto de pensar estas 4 primeras clases, cuando concluyan estas 4 primeras clases, también va a haber una devolución en relación a ese proceso, que bueno, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros siempre trabajamos, es muy común para nosotros la enseñanza basada en proyectos, ¿no? Lo que hicimos es que estas 4 primeras clases en realidad sean distintas actividades que van empezando a introducir los temas para en la 5ª recién empezar con los trabajos prácticos, con los proyectos. Entonces, ya veremos con qué nos encontramos ahí. Ahí vamos a tener otro baile, pero ahí también es donde empieza a estar, donde pretendemos que ya esté un poquito más fuerte todo esto de también las autoevaluaciones o devoluciones, diría, y entre pares. Mariana, alguien preguntaba ahí si esta aplicación es gratuita. Estas aplicaciones las tomamos de UNAUR, así como está el Genial, y para presentaciones, Miro era una de las que estaban recomendadas como tablero, ¿no, Mariana, o esta no estaba ahí? Creo que no, pero no importa, pero sí, es como el Genially. Sí, es gratuito, tiene un límite como el Zoom, ¿no? Con el Zoom gratuito que se corta en algún momento, pero todos están pudiendo entrar, y las chicas hicieron un tutorial de cada aplicación cortita como para que a nadie le fuera una barrera el uso de esta tecnología, ¿sí? No, para nada es compleja, lo que tiene sí es esto que decíamos antes, ¿no? Digamos, tiene como muchas posibilidades a nivel herramienta, pero tiene esta complejidad de cómo armás los equipos y demás. Padlet es mucho más sencilla, está en castellano, tiene como un montón de cosas ya allanadas, pero es más acotada. La verdad es que cada cual tiene que un poco ver a partir de qué tipo de uso le va a dar, cuál le conviene más, ¿no? Esta está solo en inglés o en ruso, con lo cual también, pero bueno, digamos en inglés, con la iconografía que ya estamos más acostumbrados a utilizar, y que sí, se usa en la herramienta de escritura, claro. Todos la conocen de cualquier otro programa, sí, tal cual. Bueno, nos quedamos ahí mirando las preguntas. Muchas gracias, Mariana, Anabela, ahí por los laterales, tanto en el, bueno, van llegando los comentarios y las caras de placer, de gusto, de ver lo que están haciendo, la pasión con la que cuentan las cosas que hacen, lo sólida que es la propuesta, y algo que agregamos es, para nosotros, el valor de seguir trabajando en este espacio, en una idea más de charla y de trabajo, de compartir lo que se va haciendo en un instituto, valorar lo que estamos haciendo en esta comunidad que formamos los profesores y las profesoras de UNAUR. Entonces, en ese sentido, conocer algo que por ahí desde otro instituto, son profesoras que por ahí uno no conoce, está bueno reconocerlo, valorarlo y aprovecharlo, y en esta línea es nuestra idea de seguir avanzando en las charlas, ¿no? Ahí quedan algunas preguntas que seguro, o por ahí quieren contestar. Yo quiero recuperar 2 o 3 cosas. Una tiene que ver con, y que aparece en algunos de los comentarios, ¿no? No todas las disciplinas son iguales, no todos los campos profesionales ni los campos de conocimiento son iguales, con lo cual, ni de cerca, digamos, ni similares, con lo cual hay algunas cuestiones que se pueden recuperar tal cual las están usando en el equipo, en esta carrera o en donde sea, sino pensar, digamos, por un lado pensar qué se puede recuperar, qué se puede aprovechar, cómo lo tenemos, qué son las cosas específicas del campo de uno, y cuáles son esos invariantes que están en la base de lo que ellas están contando y se puede aprovechar. Quizás no es exactamente el programa que ellas usan, o el tablero que está en inglés o en ruso, o que no tenemos herramientas para manejar el diseño. Pero sí hay algo en la lógica, desde la perspectiva de la devolución, perdonen que yo vuelva a bajarlo, que es muy potente. Y es muy potente no solo por lo que están haciendo ellas, que también,
sino porque hay una modalidad de la propuesta de enseñanza que involucra ya de por sí, en cada clase, como decían ellas, la devolución, el proceso de ir mejorando, ir corrigiendo no, porque me lo va a matar Anabela, ir haciendo la devolución permanente, pero es parte del proceso de enseñanza. Está previsto, está diseñado en la enseñanza que voy haciendo devoluciones, ¿no? Entonces ahí hay algo que tiene que ver con lo anterior. Y en otras disciplinas quizás no es lo mismo, que yo veía por ahí que preguntaban, pero si querés darle peso distinto a los distintos componentes o a los distintos aspectos que estás valorando, por supuesto que dependerá de lo que cada uno esté enseñando y será cuestión de ajustar esa herramienta u otra a las necesidades de cada caso. Después me quedaba con otras dos cuestiones, que es, no estamos diciendo que no valoramos, por algún comentario que había en el foro, no estamos diciendo que hay que aceptar cualquier cosa para que no se sienta mal el estudiante. Nunca dijimos eso por las dudas, como fui yo la que medio a las apuradas fui diciendo algo que por ahí quedó poco claro. Sí somos exigentes con el contenido, sí somos exigentes con lo que hay que saber. Eso no quiere decir devolverle mal al estudiante o que no se sienta valorado, ¿no? Son dos cosas distintas. Una cosa es la valoración del estudiante, y eso no se trata de si uno es de jardín de infantes o si es adulto. Uno siempre tiene que cuidar al otro y tratar de que se sienta bien, y buscar las mejores estrategias para que pueda entender qué es lo que le falta desde la perspectiva del que está enseñando. Qué es lo que le falta, qué es lo que alcanzó, qué es lo que necesita, ¿no? Por otro lado, hay otro supuesto que anda por ahí que tiene que ver con la cantidad de estudiantes, con cuántas veces tengo que devolver, cómo hago para devolver todo a todos mis estudiantes que no voy a llegar, y es una cuestión de pensarlo en perspectiva desde la propuesta de enseñanza. Entonces, si yo incorporo en mi plan de enseñanza y en mi tiempo de trabajo como docente, lo pongo en sintonía, ¿qué le voy a devolver? ¿Cuánto le voy a devolver? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a devolver? ¿Y cómo voy a organizar esas devoluciones a lo largo del cuatrimestre? ¿En qué momentos es clave que yo intervenga? ¿En qué momentos voy a leer el foro? ¿Voy a devolver? Ahí se vuelve en una dimensión que es lograble, que es la enseñanza en sí, porque uno no se cuestiona que tiene que hacer devoluciones. Lo que pasa es que no lo pone, no lo visualiza, no lo pone en tiempo, no lo piensa en horas cuando es presencial. En la virtualidad se nos aparece, ¿no? Y es como que, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? Yo no tengo tanto tiempo como para hacer todas esas devoluciones. Así que, bueno, eso, y remarcar el valor de ver una disciplina diferente a otras, y a la vez poder diferenciarlo. Diferenciarnos como profesores y como docentes de distintos contenidos, de distintos campos disciplinares, de distintos campos de saber, de distintos los campos profesionales, y en cómo se enseña la disciplina en la que estamos. ¿Sí? Así que yo quería recuperar eso. Anabela y Mariana, me encantó, nos encantó a muchísimos que andan por ahí, así que pongo en voz ese agradecimiento infinito por compartir con compañeras, compañeros, compañeres, la propuesta. Igual yo no sé, lo que vi tenía que ver con eso y fueron contestando ustedes, pero si hay alguna preguntita más, unos minutitos más porque empezamos un poco tarde, y después podemos ir cerrando, que igual hace mucho tiempo que estamos todos conectados. Bien. Había alguien que decía, bueno, pero en la UBA, porque tienen un montón, y qué sé yo, esto lo estamos haciendo acá. O sea, no puedo separar mi experiencia de UBA porque es donde me formé, pero mi corazón, y esto está sucediendo en Hurlingham, y lo estamos haciendo en una UR, con los docentes que somos, que le ponemos la mejor, entendiendo el contexto y la situación en la que estamos. Compartimos esto muy rápido también, no es que estuvimos 2 semanas preparando esto, era más, bueno, acercarles esta herramienta que tenemos, y aquel que tiene ganas de curiosear o tiene interés de ver si lo puede aplicar en su disciplina, bienvenido sea, nosotros estamos para ayudar porque nos parece interesante también para nosotros aprender de eso. Y esta cuestión volviendo a la devolución y para cerrar, está bueno que en la virtualidad las devoluciones sean como casi semana a semana. Yo sé que lleva un montón de tiempo, pero tal vez no sea dar un Zoom de 3 horas, sino es dar una consigna cortita y poder dar una devolución clase a clase, y que el estudiante no sienta tanto nuestra falta de presencia en el aula, ¿no? Entonces me parece que eso ayuda bastante en la experiencia que yo estoy teniendo, que clase a clase ellos sepan dónde están parados en este contexto que estamos viviendo. Eso.
Anabel, ahí pedían si pueden dejar el enlace al blog sí. de ustedes o Ahí a ya la les- herramienta o el contacto de ustedes para que puedan seguir vinculados todos. ya se los paso. Perdiste, Anabela. ¿Eh? Perdiste, te vamos a llamar por teléfono todos. Sí, un gusto. Mariana también está, ¿eh? No, Anabela, por favor. Es la directora. No, Mariana, Tienen el vos también. contacto. A Y vos ahora- también. Esperen un segundo que ya se los paso. Así ya les Entonces, queda. esperemos eso para cerrar, si quieren comentar algo, y si no, todo agradecimiento para ellas, le pueden decir gracias, aplaudimos. Después lo podemos agregar también a la presentación, Ana. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Claro, directamente, Para que saben, no se pierda. si quieren la presentación también la podemos agregar en la misma trastienda, y ahí mismo ponen el enlace y ya el acceso y demás. Perfecto. Ahí igual está ya quedó acá, pero que quede también en la trastienda, y de paso mejoramos el ingreso a ese espacio que tenemos de trabajo conjunto, que se va actualizando con materiales, y muchas veces no tenemos tiempo para entrar a todos lados, pero tenemos un buen motivo para entrar. Bueno, gracias Vero por invitarnos, gracias Mariana por sumarte siempre ahí a... Vamos, vamos, hacemos esto. No, gracias a ustedes por convocarme. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Muy inspirador. Chao. Gracias, Chau, chau. Meli.